Buenos días, hermanos. Qué grato privilegio que Dios nos permita en esta mañana poder leer la palabra de Dios, estudiar, transmitir el mensaje al mundo entero, porque lo necesitamos de tal manera. Sabemos que las señales del tiempo del fin, Dios nos las ha dejado predichas. Nuestro Señor Jesús, juntamente con Juan el Revelador, predijo: cuando veáis, dice la palabra, que las hojas de la higuera están cayendo, es porque el tiempo está cerca. Y si vemos los acontecimientos que están sucediendo, todo lo que en nuestro medio, en cada generación, se cumple la profecía escrita. No hasta hoy. Esto viene desde las primeras páginas de la palabra de Dios. Viene el llamado al arrepentimiento. Así que, hermanos, hoy es el día que debemos de estar preparados, preparándonos, estudiando y arrepintiendo nuestro corazón del ayer o de lo que no está correcto delante de los ojos de Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios. En el libro de Lucas, en su capítulo 21 y su verso 25. Nos está hablando de las señales del tiempo del fin. Hay muchas señales, pero es posible que podamos seguir dando una porción de este mensaje diariamente, o cada vez que Dios nos permita la oportunidad para un seguimiento. Entonces habrá señales en el sol, dice, en la luna y en las estrellas, en la tierra, y gran angustia para la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy hay gran confusión, hoy hay tormento, hay aflicción, hay dolor, hay tristeza. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ya no tenemos tiempo ni de contemplar el dolor ni la tristeza. Ya no es como cuando no estamos con un llamado. Siempre los llamados han estado a las puertas, pero nunca les hemos puesto atención. Las señales del tiempo del fin que nos está hablando el libro de Lucas 21-25. Veamos en Apocalipsis, que también nos habla de las mismas señales que el Señor Jesús nos ha dejado, que la palabra de Dios nos está pronunciando. Miré cuando se abrió el sexto sello. Si recordamos que la palabra séptimo es un número sagrado, pero ¿en dónde vamos? En el sexto sello, falta el séptimo. El séptimo día para mencionar de lo sagrado que es el número 7, las 7 trompetas, las 7 plagas, las 7 iglesias. Entonces llevemos la secuencia y el estudio de la palabra para que reconozcamos de qué estamos hablando. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna no se volvió toda como sangre, no dio más su resplandor. Ay, Dios mío. Entonces sigue diciendo el mensaje en Apocalipsis 6, 12 y 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. Y cuando es sacudida por un fuerte viento, caen las hojas, caen los frutos. ¿Qué nos está hablando el Señor? Muchas veces leemos el mensaje, pero lo dejamos pasar como si no pasara nada. Es porque nosotros no nos estamos preparando, pero hoy es el tiempo, hermanos, que nos preparemos, porque el día final se acerca. El Señor Jesús está a las puertas. Muy bien, si bien es cierto que
se viene mencionando desde hace mucho tiempo, porque esa es la forma en que el Señor nos hace el llamado. Nos está llamando generación por generación, porque nosotros no tardamos mucho tiempo. Nuestro tiempo estipulado por la palabra de Dios es de 60 años. Ya el resto es pura ganancia. Aprovechemos esa ganancia, aprovechemos ese momento que hoy tenemos. Cuando nos habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el terremoto, un gran terremoto, dice, nos está hablando del terremoto de Lisboa, hermanos, que es una de las señales de las cuales nos está hablando la palabra. En Lisboa hubo gran terremoto, dice, ¿en qué año? El 1 de noviembre de 1833. Dice que fue tan grande que hubo maremoto, que hubo en el terremoto la tierra fue sacudida. Nosotros sacudimos algo suave con mucha fuerza, pero como Dios sacude la tierra, los montes, los cerros, los volcanes, los ríos, los lagos, que el mar dice que subió más de 6,20 metros de las olas, la marea, esa tremenda altura. No podemos imaginar lo que la gente de ese entonces vivió. Bueno, los que pudieron vivir para contarlo, pero los lugares de los cuales conocen el acontecimiento y razón por la cual nosotros hoy tenemos la oportunidad también de mencionarlo. El cielo se tornaba, las nubes se enrollaban como un pergamino, dice. Qué gran llamado nos está haciendo el Señor hoy. ¿Cuál es el llamado para esta generación? Ese fue el llamado para la generación de ese entonces, para esos momentos, para ese tiempo. Pero también nos habla de el sol que se oscureció, la luna no dio más su resplandor. El oscurecimiento del sol, fue un gran evento sobrenatural que inició a la 1 de la mañana hasta las 11, pero no terminó a las 11, porque a las 11 de la mañana, ya después de mediodía, a las 12 del mediodía, las personas estaban encendiendo veladoras. La oscuridad era tan tensa, porque podemos saber que la oscuridad de la noche la ilumina el reflejo de la luna. Y la claridad del día, aparte de que como está amaneciendo, los rayos solares nos están alumbrando. Pero si el sol se oscureció, la luna no dio más su resplandor, no, esta oscuridad estaba tan fuerte. Todos los trabajadores dejaron su tarea, dejaron su faena, dejaron su trabajo del día, porque no se veía, no se podía hacer nada. Esto sucedió el 19 de mayo de 1780. Y vemos la secuencia de los acontecimientos. ¿En qué año estamos viviendo hoy? ¿Cuántos años hace de ese llamado a ese tiempo? Aunque nos cuenta la historia que el gobernante de Lisboa y su familia, que le llamaban la familia real, fueron los únicos que se salvaron. Porque como sucedió el 1 de noviembre, dice que celebran el Día de Todos los Santos, pero la madre, la esposa de esta familia real, juntamente con el esposo, escucharon el llamado de una de las hijas, y ella dice que les pidió que salieran para celebrar esta actividad después de la misa en otro lugar, y se fueron. De esa manera se salvaron ellos, los únicos que se salvaron de ese gran terremoto. Pero ahora hablemos de la caída de las estrellas. También nos habla de manera cronológica. El apóstol Juan ve los acontecimientos de Apocalipsis 6:13.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, dice. Tanto Cristo como Juan se habían referido a la caída de las estrellas que indicarían la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hace que sucedió esto? Y el Señor Jesús y Juan el Revelador estaban hablando de la segunda venida de Cristo cuando las estrellas cayeron del cielo. ¿Qué está esperando nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es el tiempo que a nosotros nos compete? La caída de las estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. 1833. ¿Cuánto de tiempo hace que el Señor nos está haciendo el llamado al arrepentimiento? De generación en generación. No una sola vez nos llamó. Nos hace el llamado, y el llamado hoy es a través de una enfermedad, a través de un problema. Dios nos habla con problemas, nos habla con enfermedades y hasta con la muerte. Hermanos, hoy que aún tenemos un tiempo de vida, que aún no ha llegado el momento en que perezcamos, no desperdiciemos el tiempo. Cada momento de nuestra vida que sea para alabar y glorificar el nombre de Dios. Si hoy estamos, cada quien, cada familia, formando o tenemos ya formada una iglesia en nuestro hogar, que esa iglesia sea para esparcir el evangelio, que nuestros hijos aprendan, que nuestros seres queridos estén unidos con Cristo Jesús, porque el Señor nos da ese grato privilegio de llevar Él el control sobre cada uno de nosotros. No tenemos que estar tristes, no tenemos que estar agobiados, no preocupados, porque tenemos un dador de vida que nos da fuerza, que nos da ese privilegio de tener la fortaleza, la confianza y la fe en Él, porque nuestro Padre Celestial está al control de todo y de todas las cosas sobre nuestra existencia. Hermanos, aprovechemos, no olvidemos que nuestra tarea hoy, que aún tenemos un poco de vida, porque el tiempo queda, el tiempo seguirá, el tiempo es de Dios, no es nuestro. No debemos decir yo no tengo tiempo, no debemos decir yo no puedo hacerlo. El no puedo no existe para Dios. Si para Dios sabemos que no existe el tibio, no frío ni caliente, o eres frío o eres caliente, pero el tibio no existe. Entonces sí podemos, con la bendición de Dios, todo lo puedo en Cristo, dice el mensaje de la palabra de Dios. Entonces sí podemos, hermanos, y podemos esparcir el evangelio al mundo entero para poder seguir adelante y predicando su mensaje, como dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio a todo el mundo. Este evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Que el Señor les bendiga, hermanos, y si en algún momento tenemos el deseo de hacer una pregunta coherente con la palabra de Dios y con reverencia, la misma palabra nos la contestará. Que el Señor les bendiga.